Hola, ¿qué tal? Buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana, que hayan tenido también un gran descanso, el del día el ejército aquí en Guatemala, que la hayan pasado muy bien. Hoy vamos a compartir acerca de el propósito de Dios relacionado con nuestro crecimiento. Solo voy a compartir la enseñanza un momentito y esperar que se agreguen algunos hermanos más y entonces vamos a iniciar la transmisión. Es siempre un privilegio, un placer, un gusto el poder compartir con todos ustedes esta enseñanza, este tiempo de enseñanza, este tiempo de comunión con la palabra y con el Espíritu Santo, un tiempo de edificación, le hemos llamado también un tiempo de recarga de nuestras baterías espirituales para poder afrontar todos los retos de cada uno de los días de la semana. También les recuerdo que tenemos los miércoles y los jueves también transmisión a las 7 de la noche. La del miércoles es una cápsula de fe y la del jueves es también un estudio bíblico. Así que vamos a iniciar con nuestra enseñanza el día de hoy, pero antes que nada quisiera pedirle que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, tú nos has guardado. Tú no solamente has sido nuestro Salvador, sino has sido nuestro Padre, un Padre cuidadoso, un Padre perfecto, que ha hecho lo mejor para cada uno de nosotros, que nos ha sanado, restaurado, liberado, provisto, fortalecido, perfeccionado, afirmado, Señor, que nos has guardado hasta aquí, Padre, y que lo seguirás haciendo, Señor, porque lo que tú comenzaste en cada uno de nosotros, lo perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Señor, te damos gracias, te exaltamos, te glorificamos, reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, no podemos nada y no tenemos nada, que todo lo que somos, podemos y hacemos te lo debemos a ti, Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y tú eres, Señor, el que nos da todas las cosas y nos las da en abundancia. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites de tener comunión con tu palabra, con tu Espíritu Santo y entre nosotros, Señor, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté con cada uno, guiándonos a toda verdad, enseñándonos tu palabra, Señor, iluminándola en nuestros corazones y sembrándola para que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya. Asimismo te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo, Señor, a que te conozcamos cada día más, porque conocerte a ti es conocer la vida eterna, y que también, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como mencionamos, el tema del día de hoy es cómo Dios produce la vida plena en cada uno de nosotros. La semana pasada, el jueves, el tema que comenzamos a ver acerca del crecimiento del creyente era para centrarnos en qué es lo que el Señor quiere restaurar en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, y la esencia de lo que se perdió fue la imagen de Dios en cada uno de nosotros, y la imagen de Dios es la imagen de Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña que ese es uno de los propósitos del Padre en nuestra vida como salvos. El propósito del Padre tiene varias facetas, pero una de esas facetas es el crecimiento de la imagen de Él en nosotros. Tenemos como propósito, ese propósito de Dios comienza siendo usted y yo salvos. La palabra de Dios dice que el deseo del corazón de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 4 es que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no solo eso, también quiere que le sirvamos. En Isaías 41 versículos 9 y 10 dice la palabra que Él nos salvó y nos llamó
también para que fuéramos sus siervos, es decir, que trabajáramos con él. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 y en 2 Corintios 6:1 que somos colaboradores de Dios. Aparte de eso, la palabra de Dios nos dice que Él nos adoptó como sus hijos. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a todos los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16 nos enseña que Él nos ha dado su Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción, para que por Él le llamemos Abba Padre, es decir, que seamos sus hijos, que tengamos una relación con Él de hijos y que además de ello formemos parte de su familia, que es el cuerpo de Cristo. Finalmente, otra cosa que complementa el propósito de Dios para con cada uno de nosotros es que crezcamos en Él. Ese es el propósito final, el que seamos salvos, que le sirvamos, que seamos sus hijos y parte activa de su familia, es para llevarnos al crecimiento. Como lo dice la palabra, nos lo enseña la palabra en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16. Toda la vida cristiana apunta a que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, y eso implica el crecimiento. El crecimiento, la palabra de Dios lo define de varias formas, como discipulado, adoración, obediencia, santificación, el ser hechos a su imagen, etc. Como nos lo enseña Mateo 28, versículos 18 al 20, Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16 y otros pasajes más de la Escritura. Entonces debemos tener claro que una parte fundamental, la parte central de la vida del creyente después de ser salvo es que crezcamos en el Señor. Y ese crecimiento nos lo da el Señor. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 6 al 7, que Pablo nos recuerda y dice la palabra: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios es el que da el crecimiento. Y de la misma manera, en Efesios capítulo 4, versículo del 15 al 16, dice la palabra: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, aquí nos queda claro, primero, que Dios nuestro Padre quiere que cada uno de nosotros crezcamos, como un padre natural quiere que sus hijos crezcan. Es lo natural tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, es que las personas crezcan, y el mundo espiritual no es la excepción. Necesitamos, de la misma manera que crecemos en el mundo físico, necesitamos crecer en el mundo espiritual. Y de la misma manera que nosotros solo aportamos algunas cosas que son la materia prima del crecimiento, pero el crecimiento es un producto del funcionamiento de nuestro metabolismo y todo el sistema corporal de la misma manera, y no sabemos cómo vamos creciendo realmente. De la misma manera en lo espiritual, nosotros aportamos algunas cosas a ese crecimiento, pero en realidad la parte fundamental del crecimiento la da el Señor. Y como ya mencionamos, ese crecimiento es para llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Para ello, Dios usa dos cosas, una en el ámbito espiritual y otra en el ámbito natural. En el ámbito espiritual, el Señor usa la palabra. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando uno ve, después sigue la descripción de la armadura de Dios, pero cuando uno ve la descripción de la armadura de Dios se concreta en dos cosas fundamentales. La primera es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y la segunda es la fe, el escudo de la fe, y la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, un aspecto fundamental en el crecimiento es la palabra de Dios, pero también dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, es decir, en el Espíritu Santo, en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra. El Espíritu Santo es el que nos revela, nos ilumina, nos direcciona en cuanto a la palabra. Y la palabra obviamente es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino alumbra nuestro ascenso en el crecimiento espiritual. Y en el ámbito natural, la palabra el Señor va a usar nuestras circunstancias, las personas con las que nos relacionamos y nuestras experiencias de vida para ese crecimiento, tanto las que nos gustan como las que no nos gustan. La palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen, crecer a la imagen de Dios, y eso Dios va a usar todas las circunstancias, todas las cosas para que obren para bien de nuestro crecimiento. Y aquí tenemos que notar algo. Hay todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Lo podemos desglosar en 4 partes. La primera son las que nos gustan a nosotros, pero no le gustan a Dios. Es decir, Dios nos va a enseñar a través de ellas lo que necesitamos transformar en nuestras vidas. Las otras cosas que nos gustan, pero que a Dios también le agradan, que Él las va a afirmar. Por el otro lado, las que no nos gustan, que a Dios sí le gustan para que las hagamos. Y las que no nos gustan y a Dios no le gustan para que las dejemos. Es decir, todas las cosas Dios las va a usar para bien de nosotros, para llevarnos al crecimiento. Ahora, ya mencionamos cómo Dios va a trabajar en ello. Dios va a trabajar a través de las circunstancias de nuestras vidas, de las personas en nuestras vidas, de nuestras experiencias, para llevarnos a ese crecimiento. Ahora, en ese crecimiento usted y yo no somos totalmente pasivos. Dios hace la mayor parte, nuestro Padre por el Espíritu Santo va a hacer la mayor parte, pero usted y yo tenemos una parte que aportar. La única condición que Dios requiere de nosotros, en realidad son 2 condiciones. La primera es que le amemos a Él por sobre todas las cosas. En Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 38, cuando a Jesús le preguntan cuáles son los principales mandamientos o el principal mandamiento de la ley, Jesús contesta que ese es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Nosotros como creyentes somos llamados a amar al Señor con todo nuestro ser. Ahora, ¿qué significa amar al Señor? Amar al Señor no es un sentimiento o una emoción así fresa o cool, sino que amar al Señor lo define claramente la palabra en Juan capítulo 14, versículo 15, que amar al Señor es guardar sus mandamientos. Entonces, la primera, ¿y por qué guardar sus mandamientos? Porque el Señor, obviamente, es hacedor de su palabra, y si la imagen de Dios va a ser restaurada en nosotros, nosotros debemos ser hacedores de su palabra, por un lado.
Por el otro lado, Mateo capítulo 7, versículo 21, nos recuerda que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y entrar en el reino de los cielos es entrar en la plenitud de Dios. Entrar en el reino de los cielos es entrar en ese crecimiento que trae bendición a nuestras vidas. A usted y a mí nos conviene crecer. Como yo digo siempre, lo que usted y yo hacemos no hace a Dios más Dios o menos Dios. Lo que usted y yo hacemos nos conviene a cada uno de nosotros. El que usted y yo crezcamos no le conviene a Dios, nos conviene a nosotros. Nosotros somos los directamente beneficiados y bendecidos con ese crecimiento. Y para crecer a Dios, para crecer en Dios necesitamos amarlo. Y amarlo es obedecerlo, y obedecerlo es negarnos a nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y en Mateo 16, 24, que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Ese negarnos a nosotros mismos realmente lo que significa es obedecer a Dios, no seguir obedeciendo las viejas maneras de vivir, no seguir obedeciendo nuestro ego que es egoísta, valga la redundancia, sino que buscar la voluntad de Dios, buscar la obediencia a la palabra de Dios. Y para negarme a mí mismo, lo primero que necesito es anhelar la obediencia a la palabra. Lo segundo que necesito es conocer su palabra, escuchar la voz de su Espíritu, porque todos tenemos el Espíritu Santo y a todos el Espíritu Santo nos habla, pero es a través de la práctica que vamos a distinguir la voz del Espíritu Santo en contra de otras dos voces que escuchamos en nuestro interior. La primera, la voz de los demonios, que generalmente nos va a llevar a la desobediencia a la palabra y nos va a producir temor, falta de paz, confusión, etc. Y la voz de nuestro yo, que es una voz que nos lleva al egoísmo. Entonces necesitamos aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. Pero todo esto comienza en amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Eso nos lleva a anhelar el obedecerle, el negarnos a nosotros mismos. Y ello nos va a llevar a otro punto, que es la tercera cosa que usted y yo aportamos en nuestro crecimiento, que es el arrepentimiento. Usualmente usted y yo estamos acostumbrados a considerar el arrepentimiento como el arrepentimiento a cosas específicas, es decir, a un pecado específico, a una mentira, a la ira, a una envidia, etc. Pero el arrepentimiento, si bien implica eso, también implica abarca algo mucho más amplio, y es arrepentimiento de la vieja manera de vivir, no solamente de ciertos pecados en específico, sino de todo lo que implica la vieja manera de vivir, es decir, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras actitudes, de nuestra motivación, de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Es un cambio completo de toda nuestra alma, de todo nuestro ser interior, para amoldarse en todos los aspectos a lo que es la voluntad de Dios. El arrepentimiento no debe ser solo puntual sobre una situación específica, sino el arrepentimiento debe ser el entendimiento o surge del entendimiento de que seguir manteniendo la vieja manera de vivir, aunque sea en algunos aspectos, eso siempre nos va a llevar a perder la plenitud de la vida en Cristo, a perder lo mejor de la vida en Cristo, nos va a llevar a la muerte. Y la muerte es separación de Dios, es una vida en dolor, una vida en limitación, en escasez, etc. La palabra que se refiere a arrepentimiento es darle la vuelta de 180 grados a nuestra vida, es decir, ir en una dirección contraria de donde veníamos.
si usted y yo seguimos apreciando la vieja manera de vivir, esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero al final de cuentas significan pérdida de la plenitud de la vida en Dios, vamos a seguir viviendo de esa manera. Por eso necesitamos cambiarlo. Efesios 4, 22 y al 24 nos dice que nos despojemos de la vieja manera de vivir que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne y nos vistamos de la nueva, que está creada según Dios en la justicia y en la verdad. Es decir, despojarnos de la vieja manera de vivir porque está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne. Y Gálatas 6, 7 nos dice, 6, 7 y 8 nos dicen que si nosotros sembramos para la carne, de la carne vamos a sembrar corrupción. Mas si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Entonces, para vivir en la plenitud de Dios, necesito amar a Dios sobre todas las cosas, estar dispuesto a obedecer, negándome a mí mismo y viendo toda la vieja manera de vivir como una manera que me lleva a la corrupción, que me lleva a la muerte, que me lleva a la separación de Dios, que no me lleva a la vida plena. Entonces, obviamente, eso me va a llevar a rechazar la vieja manera de vivir. Entonces, el arrepentimiento es un cambio primero que nada, debemos tener claro que el arrepentimiento no debe abarcar solamente ciertos hechos puntuales, no debe abarcarse solamente ciertos pecados. El arrepentimiento en su versión más amplia significa rechazar todo lo que corresponde a la vieja manera de vivir. La palabra nos enseña que sin arrepentimiento, Jesús, la enseñanza de Juan el Bautista y la enseñanza de Jesús era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la plenitud del gobierno de Dios, pero también la plenitud de las bendiciones de Dios. Para entrar en el reino de Dios, para entrar en la plenitud de sus bendiciones, necesito el arrepentimiento. Porque eso fue lo que nos enseñó Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no es arrepiéntanse de algunas cosas, sino arrepiéntanse de toda la vieja manera de vivir. Ahora, esa manera de vivir, ¿de dónde sale? La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7 que de la manera como nosotros pensamos profundamente en lo profundo de nosotros, así es como vamos a vivir. Entonces, lo que necesitamos es cambiar esos pensamientos profundos, ese ser profundo que fue establecido en nosotros en la vieja manera de vivir. Y eso implica un cambio en nuestros pensamientos, un cambio en nuestros sentimientos y emociones, un cambio en nuestras actitudes y motivaciones, un cambio en nuestras decisiones y acciones. Y el ejemplo más claro tenemos varios ejemplos muy claros de arrepentimiento en la Biblia. El primero era el del pueblo de Israel cada vez que Israel era metido en angustia, en ansiedad, en pobreza, en limitación, en situaciones contrarias como resultado de su desobediencia al Señor, y era sometido por los pueblos vecinos. Les iba mal y entonces ellos inmediatamente se volvían al Señor y comenzaban a obedecer sus mandamientos, restauraban el templo, restauraban el oficio de los levitas, etc. Es decir, volvían a los caminos del Señor, volvían en sí. El arrepentimiento en Lucas capítulo 15, versículo del 17 al 21, la palabra lo define como un volver en sí. ¿Y a qué se refiere volver en sí? Miren, usted y yo, como seres humanos, fuimos diseñados por Dios para vivir de una determinada manera. Así como un carro es creado por su creador para funcionar de una determinada manera, nuestro creador es Dios y Él nos creó para funcionar de una determinada manera. Pero cuando en lugar de escoger la obediencia a la palabra de Dios, la vida conforme a la voluntad de Dios, en nuestra vieja manera de vivir, escogimos vivir de otra manera, entonces rompimos con ese diseño.
comenzamos a vivir de una manera contraria a la forma como habíamos sido diseñados. Entonces el arrepentimiento es volverme al diseño original de Dios. Y eso, como ya vimos, implica un cambio profundo en todo lo que es mi alma. Pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad, etc. Que eso es también lo que describe la palabra, no solo en el caso de Israel, que ya había mencionado, sino también en el caso del hijo pródigo, que está en la parábola del hijo pródigo, ahí en Lucas capítulo 15, versículos del 17 al 21. Vamos a leer ese pasaje del 17 al 21. Dice la palabra que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Notemos las frases, porque eso nos va a indicar lo que usted y yo necesitamos hacer para alcanzar el arrepentimiento. Dice, para vivir en el arrepentimiento. Y dice, lo primero que dijo es: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí hay un cambio de pensamiento. Él se había ido de su casa porque pensaba que vivir fuera de su casa era mejor. Aquí está cambiando de su pensamiento y está admitiendo que vivir en su casa es mejor que vivir fuera de su casa. En segundo lugar dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hay un reconocimiento no solo mental, sino emocional, de que había estado viviendo en una manera de vivir incorrecta. Y aparte hay un cambio de decisión. ¿Por qué razón? Porque él dice: volveré a la casa de mi padre. Y luego dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ese ya no soy digno de ser llamado tu hijo es tanto una situación racional como una situación emocional. Es un cambio de pensamiento, pero también un cambio de emociones. Muy bien. Y luego, ¿qué pasa? Dice que se levantó y fue a su padre y le fue a decir todo eso. Es decir, hubo un cambio, no solo hubo un cambio de decisión, sino un cambio de acción. La intención no basta. El arrepentimiento se concreta en la acción, es decir, el arrepentimiento no es arrepentimiento hasta que no acciono. Puedo tener la intención, pero la intención no es arrepentimiento. El arrepentimiento, para que sea completo, debe llevar a un cambio de acción, no importa cuánto tiempo nos lleve. Pero es importante estar enfocados en ese cambio, pero en ese cambio de sentimientos, en ese cambio de pensamientos, de emociones. Porque mire, al final de cuentas, cuando un creyente está luchando con un pecado y no logra ser libre de ese pecado, no es porque Dios no lo pueda liberar del pecado. De hecho, el Señor ya nos libertó de la esclavitud del pecado, ya nos dio el poder del Espíritu Santo. El verdadero problema es que en mi voluntad todavía pecar me gusta, todavía me gusta ese pecado y por eso no lo dejo. Entonces, por eso el arrepentimiento debe comenzar en un cambio de pensamiento y en un cambio de sentimientos y emociones. Sin ese cambio no va a haber un cambio de actitud, no va a haber un cambio de motivación y por lo tanto no va a haber un cambio de decisión y mucho menos un cambio de acción. Cuando cumplimos en esas condiciones, cuando cumplimos que amamos al Señor con todo nuestro corazón, llamar al Señor es fácil cuando nosotros nos percatamos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La palabra dice en 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando realmente vamos entendiendo el amor del Padre, entonces cada vez vamos a amarlo más, por un lado. Y por el otro lado, en la medida en la cual usted y yo amamos más a Dios, en esa misma medida le vamos a obedecer y vamos a buscar de su palabra, como dice el salmista: cuando más amo al Señor, más lo anhelo, más lo deseo, mi alma tiene sed de Él. Entonces eso nos hace buscar su palabra. Y al buscar su palabra llegamos a la obediencia. Y para llegar a la obediencia, para perfeccionar la obediencia, necesitamos el arrepentimiento. Ya el cambio del corazón lo va a hacer Dios
en su momento, porque Él hace hermosas todas las cosas en su tiempo, Él lo va a hacer, pero yo necesito amar al Señor, estar dispuesto a obedecerle, negándome a mí mismo y estar dispuesto a renunciar a todos mis pensamientos, emociones, etcétera, de la vieja manera de vivir, verlas como realmente las debo vivir, que son causa de muerte, que son causa de mal para mí, no me hacen bien. Puede ser que en el momento me produzcan placer, puede ser que en el momento me produzcan un determinado gusto, pero después de eso viene la condenación, viene la culpa, viene la acusación, viene el juicio, viene la intranquilidad, etcétera. Es decir, me quita la paz, me quita el gozo. Esa es la muerte de la que habla, que mis caminos que me parecen derechos, yo los hago, en el momento me parece que son buenos, me gustan y todo, pero al final lo que van a traer es culpa, condenación, juicio, acusación y todo lo demás. Entonces necesitamos el arrepentimiento, una clave de la vida del creyente, así como es una clave el crecimiento de cada uno de nosotros, también es una clave del crecimiento, el amar a Dios, el obedecerle y el arrepentimiento. Las tres cosas. Debemos estar claras en eso y necesitamos, una de las cosas importantes que necesitamos es para que nuestro corazón sea cada día más transformado hacia esas tres cosas de amar a Dios, obedecerle y arrepentirnos. Una de las cosas que necesitamos es orarle al Señor y decirle y pedirle al Señor que nos muestre realmente lo horrible del pecado en nuestras vidas, lo horrible que es el pecado. Mire, vemos lo horrible del pecado, por ejemplo, del alcoholismo en la gente que está atada a ese vicio, en los charamileros. Vemos lo horrible de la adicción a las drogas en el estado calamitoso en el que paran los drogadictos. Pero igual que vemos esas cosas que son externas de nosotros, porque probablemente ni fuimos alcohólicos, ni fuimos drogadictos, pero fuimos otras cosas, mentirosos, envidiosos, celosos, iracundos, etcétera, mentirosos, hipócritas, chismosos, murmuradores, en fin, tantas cosas que pudimos haber sido. Necesitamos ver lo horrible de esas cosas delante del Señor, número uno. Número dos, lo horrible de esas cosas que incidieron en que Jesús pasara por esa pasión tan dolorosa y tan horrible por la que Él pasó para pagar por el precio de nuestros pecados, para que usted y yo fuéramos libres. Y por el otro lado, también debemos ver, llegar a que el Espíritu Santo nos revele todo lo que nos perdemos de las bendiciones de Dios por seguir esas viejas maneras de vivir que todavía no han sido transformadas en nuestras vidas. La oración y el conocimiento de la palabra es fundamental en esto, cuando no solo leer la palabra, sino meditarla y pensar en por qué la palabra nos dice las cosas que nos dice. Y eso nos va a llevar a darnos cuenta de lo horroroso que es el pecado en todas sus dimensiones. Así que, mis amados hermanos, lo que Dios usa o la forma como Dios nos da el crecimiento es que Él es el que produce el crecimiento, pero nosotros aportamos el amor a Él por sobre todas las cosas, la negación de nosotros mismos, que es la obediencia a la palabra, y en tercer lugar, el trabajar constantemente para que el arrepentimiento no sea solo sobre cuestiones puntuales, sino una forma de vida que abarque todos los aspectos de nuestra vieja vida y nos lleve a rechazar esos aspectos y a abrazar lo que la palabra de Dios dice que es el plan de Dios para cada uno de nosotros, para la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos terminado el estudio del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por verlo aún en diferido. Que el Señor les bendiga, que el estudio sea de bendición para sus vidas, que esta palabra quede sembrada y establecida en sus corazones y produzca mucho fruto. Les recuerdo que el día de mañana
tenemos nuestra cápsula de fe, también a las 7 de la noche por este mismo medio, y el próximo jueves tenemos nuestro otro estudio bíblico. Están cordialmente invitados para ello, y también les recuerdo que tenemos algunos recursos más para la edificación de su fe. Uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net. El otro es un canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Se identifica o lo puede encontrar. El link es @GustavoBianchi230. Y aparte tenemos el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Sion, y lo puede encontrar en el buscador como Iglesia Cristiana Sion. Ahí también va a encontrar infinidad de prédicas, tanto en bosquejos como en audio como en video, para poder edificar su fe. Le invitamos a visitar esos sitios, son absolutamente gratuitos y son para la edificación de su fe. Nuevamente, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Les esperamos el día de mañana. Que tengan una linda noche el día de hoy, que descansen, que el Señor les dé un día de mañana bendecido, que bendiga la obra de sus manos, que vean el cumplimiento de la palabra de Dios en sus vidas. Y primeramente Dios, nos reunimos a las 7 de la noche nuevamente. Un abrazo para todos, bendiciones, y nuevamente gracias por conectarse.